El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo contaran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con esas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Dominica 24 de este tiempo ordinario. Escuchamos este Evangelio que inicia planteando Jesús dos preguntas. El Evangelio nos presenta dos preguntas con dos respuestas. Podríamos decir una pregunta con una respuesta negativa, o sea, no tanto por el sentido en sí negativo, sino porque no coincide con lo que está preguntando. Y la segunda pregunta, pues sí coincide con lo que está preguntando Jesús. Pero estas preguntas se desarrollan en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo no es un lugar hebreo, no es como Cafarnaúm, no es como Belén, no es como Nazaret. Cesarea de Filipo, ya el mismo nombre nos lo dice, es del emperador César Felipe, un emperador romano, es un lugar pagano. Y podríamos decir, qué fácil es hablar de Dios en un ambiente cristiano, en un ambiente de fe. Si ahorita yo les dijera, a ver, se van a reunir por grupos de 4, de 5, ya escucharon la palabra de Dios, ahora comenten la palabra de Dios. Sería algo muy fácil porque es algo que hemos escuchado, estamos en un ambiente religioso, algunos de ustedes a previa a la Eucaristía están viviendo pues un retiro, están reflexionando sobre la fe, sería algo muy sencillo. Pero si yo les dijera, a ver, mañana no porque es festivo, el martes, a la hora de entrar a su trabajo, van a tomar la palabra y les van a decir, hoy les vengo a hablar de la palabra de Dios. Y les hablan de la palabra de Dios. Yo creo que algunos de ustedes dirán, pues no, no es tan fácil, ¿no? Hablar de Dios en un lugar, pues yo no podría decir pagano, pero sí un lugar, pues donde no se vive la fe. Entonces, en ese contexto Jesús hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es negativa, ¿no? No coincide con la pregunta. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, Jesús no es Juan el Bautista; que eres Elías, Jesús no es Elías; o que alguno de los profetas, Jesús no es alguno de los profetas. Es una pregunta con una respuesta, o más bien, es una respuesta que da una persona que no conoce a Jesús, una persona que tiene ideas de Jesús. Y hoy podríamos caer con mucha claridad, perdón, con mucha facilidad en esa tentación de dar una respuesta que no coincida con Jesús. Hoy podemos caer en una tentación muy fácil
de inventarnos un Dios conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, inventarme una iglesia conforme a lo que yo pienso, ¿no? Y el problema está que cuando la idea de Dios que yo concibo la confronto con lo que es Dios, ya me enojo, ¿no? Porque no coincide, ¿no? O la idea de iglesia que yo tengo, la confronto con lo que es la iglesia y no coincide, me enojo, ¿no? Y me voy de la iglesia. La segunda pregunta tiene una respuesta de una persona que sí conoce a Jesús. Tú eres el Mesías. Pedro conoce a Jesús, Pedro ha escuchado a Jesús, Pedro ha convivido con Jesús. Por eso él puede responder, porque lo conoce. Entonces, la clave está en la experiencia que nosotros tengamos con Dios. En la medida en que nosotros tengamos esa experiencia, podemos dar una respuesta correcta o podemos dar una respuesta incorrecta. Y eso también, esa respuesta no se traduce en las palabras, dice la segunda lectura. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces, es una respuesta que se tiene que decir con las palabras. Lo vamos a decir más adelante. ¿Crees en Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en el Padre? ¿Crees en la resurrección, en la vida eterna? Sí, creo. Lo decimos con las palabras, pero lo vamos a sostener con nuestras obras, con nuestro testimonio. Y ahí es donde vamos a dar luz a esa fe que tanto necesita alumbrar pues a mucha gente que vive en la oscuridad del pecado. ¿Qué es lo que sucede después? Les anuncia el reino de Dios. Jesús es el Mesías, pero la idea de Mesías que ellos tenían no coincidía con lo que es Jesús, porque Jesús les dice, tengo que padecer, tengo que morir, pero al tercer día voy a resucitar. La idea que ellos tenían de Mesías era una persona que nos iba a liberar. Si Jesús muere, ¿cómo nos va a liberar? Si Jesús padece, ¿cómo nos va a salvar? O sea, no coincide lo que está diciendo Jesús con la idea que nosotros tenemos. Pedro, sintiéndose como autoridad, jala, ¿no? Y llama a Jesús aparte, ¿no? Y dice, dice el Evangelio, y trata de disuadirlo. Otras traducciones habla de increparlo. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, Jesús increpa al río, al mar, ¿no? Lo hemos reflexionado en otros momentos. Se creía que en el mar vivía el demonio, ¿no? Entonces, Jesús deja callado al mar, ¿no? ¿Quién es este que hasta al mar lo obedece? Jesús deja callado al mar. Entonces, Pedro quiere dejar callado a Jesús. Pedro quiere corregir a Jesús. Pedro se siente como el todo lo puede, como el que todo lo sabe, y se siente con esa autoridad de poder corregir a Jesús. Como muchos de nosotros cayendo en la soberbia, podemos creer que podemos corregir a Dios, que podemos indicarle a Dios, que podemos decirle, ¿no? Oye Dios, creo que te estás equivocando, creo que me estás mandando problemas que no me corresponden, ¿no? Por favor, corrige, ¿no? Por favor, cambia, ¿no? Porque no me corresponde esto. ¿Cuántos de nosotros nuestras oraciones ante el Santísimo son oraciones que en el fondo son reproches? Son oraciones que en el fondo son reclamos. Son oraciones que en el fondo son órdenes que le queremos dar a Jesús. Pero Jesús no le dice nada a Pedro, ¿no? Lo llama hacia la comunidad. Pedro lo ha llamado fuera de la comunidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús lo regresa a la comunidad. No te puedes apartar de la comunidad. No te puedes ir de la comunidad. Tienes que regresar para experimentar esto que estamos reflexionando. ¿Qué es lo que le dice? Apártate de mí, Satanás. Sería muy fuerte, o es muy fuerte, ¿no? Pero no es porque Jesús esté viendo en Pedro a Satanás. No. Si nosotros nos vamos al texto original, es un llamado, es el mismo verbo que utiliza Jesús cuando llama a Pedro, ¿no? Vengan y los haré pescadores de hombres. El autor sagrado utiliza el mismo verbo y es un verbo que se traduce como
no solamente como apártate o hazte un lado, sino se traduce como ponte detrás de mí y aprende. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Mira, Pedro, hazte un lado porque nosotros estamos caminando hacia la cruz. Tú nos quieres detener. Mejor ponte detrás de mí y aprende. Tanto aprendió Pedro que experimentó la misma muerte, la muerte en cruz. O sea, tanto aprendió Pedro de Jesús, se puso atrás y aprendió tanto hasta la forma de morir, hasta la forma de dar la vida. O sea, hay muchos santos, si no mal recuerdo, San Pío de Pietrelcina. Él dice, y dice unas palabras muy fuertes, también muy hermosas. Todos los cristianos nos tenemos que topar de frente con el demonio. Porque si no nos topamos de frente con el demonio, significa que lo llevamos a un lado. Y significa que vamos en el mismo sentido que el demonio. Por eso Jesús nos indica cuál es el camino. Él es el camino. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Desde luego el demonio no se va a hacer a un lado diciendo pásenle adelante, pásenle a la salvación, a la vida eterna. No, Él va a querer detenernos. Él va a querer, si es necesario, ponerse como obstáculo. Él se va a poner como obstáculo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, apártate, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos perfectamente cómo el demonio se manifiesta en nuestra vida. Tal vez en un vicio, tal vez en una mentira, tal vez en un egoísmo, en una vanidad, en una infidelidad. Y hoy tenemos que decir, apártate de mí, porque esto no me va a permitir experimentar la cruz. Haz tu lado, ¿no? Y viene desde luego esta enseñanza de Jesús, ¿no? Jesús no nos quiere evitar o no nos quiere quitar nuestros problemas. Sería una mentira si alguien te dice, mira, acércate a la iglesia, te va a ir bien, ¿no? Porque no, es una realidad, no te va a ir bien, ¿no? Yo lo he experimentado como sacerdote, a mí me ha ido muy mal, ¿no? Yo he experimentado muchos problemas dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Pero en el fondo, desde luego, pues es el demonio. Pero Jesús no nos quiere quitar los problemas. Jesús no nos quiere resolver nuestros problemas. Ustedes como padres de familia lo entienden. Dios también es padre y Dios también nos quiere educar como buenos hijos. ¿Qué sucede si a tu hijo le resuelves todos sus problemas? ¿Qué sucede si a tu hijo le das todo? ¿Qué sucede si a tu hijo no lo educas conforme a su carácter, conforme a la disciplina? ¿Qué sucede? ¿Será un buen hijo? ¿Será una persona responsable? Es poco probable que en un futuro no muy lejano, cuando experimente un trabajo, sea una persona que quiera hacer lo que desee. Es una persona que no se comprometa, es una persona incluso conflictiva, ¿no? Porque está acostumbrada a que las cosas sean fáciles. Entonces, Dios como verdadero Padre no nos quiere quitar nuestros problemas. Por eso dice, el que quiera venir conmigo, no nos está obligando tampoco. Dice, el que quiera venir conmigo, el primer requisito es la cruz. Y la cruz, desde luego, no son los problemas, ni tampoco el esposo ni la esposa. La cruz, desde luego, es el compromiso. Entonces, si quieres venir conmigo, comprométete. Una persona comprometida podrá tener muchos problemas, pero una persona que se compromete, es muy probable que pueda hacer frente a esos problemas. Entonces, podríamos decir, nuestros problemas son como aquellos matices que necesitamos, que le dan sentido incluso a nuestra vida. A lo mejor no hay mucha comparación, pero he escuchado a algunas mujeres cuando hablan de la novela, ¿no? No, ayer se quedó muy buena la novela, ¿no? Se quedó donde que el fulanito de tal hoy se va a enterar que es hermano de fulanita, entonces no se van a poder casar, ¿no? Eso es lo que hace interesante la novela, ¿no? Si fuera una novela sin problemas, sin dificultades, yo creo que sería muy aburrida. Yo no pude ver el partido de fútbol de México contra Canadá por diferencia de horarios, ¿no? Pero desde que yo vi la nota 0-0, yo dije, no estuvo bueno el partido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace interesante? Desde luego los goles.
Si yo hubiera visto, ganó México 5-0, a lo mejor hubiera visto la repetición. Entonces, nos damos cuenta que los matices son necesarios. Cuando una melodía solamente tiene una sola nota musical, no sé si se podría llamar melodía. Necesita de tonos altos y necesita de tonos bajos. Una pintura necesita de luz y necesita de sombra para que sea una obra de arte. Entonces Dios no nos quiere quitar nuestros problemas, porque esos problemas desde luego van forjando nuestro carácter, nos van haciendo más fuertes y le van dando sentido a nuestra vida. Lo único que Dios nos pide es compromiso. Si tú te comprometes, es muy probable que puedas hacer frente con mucha facilidad o con más facilidad a tantos problemas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Se ponen de pie.